tengo el honor de presentar una actividad dentro de lo que es la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, donde el asociado tiene la palabra. En este caso yo creo que tiene la palabra y tiene hasta las llaves como San Pedro, porque particularmente las llaves, no sé, ¿se me escucha bien? ¡Oh, qué alegría! Ahora que me escucháis bien, que hable yo bien, que eso es diferente. Vale, en este sentido le damos la palabra, pero creo que hasta las llaves. Yo creo que José Manuel Moreno Arana tiene poca presentación. Yo creo que ha sido un acierto por parte de la asociación de hacer una combinación o acercar una circunstancia. La circunstancia es una exposición extraordinaria que hay en Sevilla y muchos de ustedes seguro habéis estado en ella y habéis visto algo, yo creo que inolvidable. Yo creo que este tipo de exposiciones no se van a repetir en el tiempo. No creo que se conculquen tal cantidad de piezas, en este caso de Martínez Montañés, como ha pasado con otros autores en Sevilla. Y os puedo decir, yo fui con mi hija, me resultó muy gratificante porque aparte mi hija disfrutó de la visita, y le pregunté a la señora que estaba vigilando, y cuando estábamos en la zona de los crucifijos, digo, esto no creo que se repita por tema de seguridad. Voy a hablar claramente, allí las cosas estaban a la mano cercanas, y pues hay que dar las gracias a Sevilla, pero sobre todo eso, le dimos la vuelta, ¿no? Y digo, ¿cómo podemos acercar esta exposición a Jerez de la Frontera, que también, digamos, es casa de Martínez Montañés? Pues se planteó y pues llegaron a la conclusión de que dentro de ese abanico tan maravilloso de historiadores del arte que tiene Jerez de la Frontera, una de las claves o una de las personas indispensables fuera José Manuel, por su relación con el mundo escultórico y sobre todo el mundo retablístico. El currículum, básicamente, no voy a entrar en él. Yo también tengo que decir, ¿no?, siendo amigos del archivo y yo siendo archivero, tengo que decir que he tenido la suerte de ver nacer a personas que han investigado, a personas que han concretado buenas investigaciones, a personas que han llegado a hacer incluso buenos artículos, incluso hasta libros. Pero yo he visto nacer e iniciarse en ese archivo municipal de la Frontera a José Manuel y a su hermano como investigadores, y tengo la suerte de que, ya no siendo archivero municipal, mantener la amistad de esta grandeza intelectual que me acompaña. Yo lo digo así, ya no me corto un pelo porque no lo tengo. En este sentido, pues yo quiero decir que eres doctor por la historia, doctor en este grado cum laude por la Universidad de Sevilla. Específicamente su tesis era sobre el tema retablístico, y artículos todos en grandes revistas, y sobre todo y prácticamente, aparte, José Manuel se ha convertido también en una especie de vigía cultural de Jerez, en ese diario de Jerez, que particularmente, y él cada vez que dice algo, de alguna manera sube el pan, porque es que acierta y realmente anota y, digamos, conmueve que haya personas que realmente digan lo que tiene que decirse, ¿no? Pues yo particularmente no digo más, doy paso a don José Manuel Moreno Arana, y con su título, Montañés, maestro de maestros, notas para una visita que serán, obvio, particularmente nos quedamos aquí, que yo creo que va a ser maravilloso. Doy paso a don José Manuel. Mi agradecimiento a la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, y muy particularmente a Pedro Montero y a Manuel Barea, y a este último también por su presentación tan cercana y tan amable. Para mí es un honor poder participar en este ciclo, y a través de la propia Asociación de Amigos del Archivo. No es la primera vez que estoy aquí. De hecho, en 2015 presenté en esta misma sala mi libro sobre el retablo jerezano del siglo XVIII, y en este caso, a petición de Manuel Barea, me propuso hacer una visita guiada a la exposición. Desgraciadamente no pudo ser posible porque existe una clara imposibilidad para ello. Desde el propio museo imponen una serie de limitaciones, grupos muy pequeños de hasta 12 personas, y además no había ya días disponibles para ello. Así que yo, a cambio, propuse dar una visita, entre comillas, virtual por la exposición a través de esta conferencia.
Lo que celebramos, lo que estamos celebrando con esta exposición son los 450 años del nacimiento de Juan Martínez Montañés. Juan Martínez Montañés nace en 1568 en una localidad jiennense, Alcalá la Real. Y precisamente, pues en el año 2018 se organizó un... vale. Se organizó una exposición en el propio Alcalá la Real, que se tituló la exposición El Dios de la Madera, que es una de los calificativos de Juan Martínez Montañés, y se celebró en el convento de capuchinos de Alcalá la Real. Sin embargo, como pueden ver en esta fotografía, la exposición pues tuvo una clara y manifiesta limitación espacial. De hecho, pues las esculturas están situadas pues prácticamente en una sala y pues con un espacio pues mínimo. Por eso Sevilla quiso también celebrar pues este aniversario organizando una exposición en su Museo de Bellas Artes, y es verdad que esta exposición de Sevilla pues supera con creces lo que se hizo en Alcalá la Real. En Alcalá la Real, como digo, aparecen o estuvieron obras como este crucificado que señalo aquí en este círculo. No sé. Sí. Es un poco complicado. Sí. Vale. Este crucificado, el Cristo de la Esperanza, que se conserva en la sacristía de los beneficiados de la Catedral de Granada, que es una obra sí, es una obra precisamente del maestro de Juan Martínez Montañés, que es Pablo de Rojas. Sí. A ver, ¿ahora? Sí. Pablo de Rojas es un escultor también natural de Alcalá la Real, que se instala en Granada en la segunda mitad del siglo XVI, y con él es con el que Montañés se forma en Granada. En esta escultura que tenéis aquí podéis comprobar que Pablo de Rojas y la formación que tuvo Montañés en Granada es una formación típicamente manierista y dentro de unos cánones también clasicistas. En este caso, la propia retorcimiento del cuerpo de este crucificado no habla de esa estética manierista, pero también en obras también de Pablo de Rojas, como este Nazareno de Priego, vemos también ese clasicismo que será característico de la obra de Juan Martínez Montañés. Juan Martínez Montañés, sin embargo, se traslada a Sevilla. Se traslada a Sevilla y en 1588 hace el examen de maestro escultor. Y a partir de esa fecha, pues va a entrar también en contacto con artistas de origen castellano que estaban, en la ciudad de Sevilla trabajando. Y que se encontraban, digamos, en el círculo de Juan Batista Vázquez el Viejo. Entre esos artistas hay que mencionar, porque siempre se ha comentado la influencia que tuvo en el propio Montañés, este escultor Gaspar Núñez Delgado. Gaspar Núñez Delgado es una figura importante en ese momento
en Sevilla, y en la propia exposición está esta cabeza de San Juan Bautista, que después la comentaremos. Y también, bueno, menciono también esta Inmaculada de la iglesia de San Andrés de Sevilla, obra de Andrés de Castillejo, pero siguiendo un modelo en barro del propio Núñez Delgado. Núñez Delgado influye en la obra de Montañés, como vamos a ver a continuación. Por tanto, con todo esto, esta tradición tardomanierista, manierista realmente, va a ser la base del estilo del propio Montañés. Pero Montañés es un artista inclasificable, un artista que, como digo, bebe mucho del clasicismo, es un artista tardomanierista, es un artista naturalista, porque también nos introduce en el naturalismo barroco, pero al mismo tiempo es un artista que digamos no está dentro de una clasificación exacta, y eso también, pues, son los grandes maestros, son muchas veces eso, inclasificables. En Sevilla va a tener un importante éxito desde los primeros años de su actividad independiente, que ya, como digo, es a partir de 1588. Y de hecho, pues ya desde 1589, 1590, va a entrar en contacto con nuestra zona. Hay trabajos, por ejemplo, en 1589 para Cádiz, hace un San Diego de Alcalá para el convento de San Francisco de Cádiz, o en 1590 una Virgen del Rosario para la parroquia de San Jorge de Alcalá de los Azules. Obras que, por cierto, son controvertidas en cuanto a su identificación con las piezas actuales que se corresponderían con la obra de Montañés. Pero bueno, no vamos a entrar en ello. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Juan Martínez Montañés es el principal maestro sevillano del primer tercio del siglo XVII, y desde luego ya empieza a tener importancia ya a finales del siglo XVI. Hay que tener también en cuenta que es posible dividir la escultura sevillana del siglo XVII en 3 tercios, y sin duda el primer tercio corresponde a Juan Martínez Montañés. Es el artista, pues, más influyente, un artista que a través de sus discípulos y también de sus seguidores, pues va a dominar la estética sevillana de ese momento. Pero es un artista que trabaja pasada la década de los años 30 del siglo XVII, un momento en el que aparece en Sevilla un artista del que también vamos a hablar después, que es José de Arce, un escultor flamenco formado en Flandes, pero que pasa también por Roma, que va a introducir en la escultura sevillana el arte barroco europeo. Y ya en el segundo tercio, el segundo tercio va a ser Arce el que va a realmente suponer el verdadero artista influyente, ¿no?, de ese momento en la Sevilla de entonces. En el tercer tercio será Pedro Roldán el más sobresaliente. Pero Juan Martínez Montañés tiene una vida bastante longeva. De hecho, él sobrevive a su principal discípulo, que murió muy joven, Juan de Mesa, que muere en 1627. Y Montañés, pues, fallece en 1649, con 81 años, y muere precisamente, pues, en la epidemia de peste de ese año, de 1649, en Sevilla, que asoló la población sevillana. Vamos a entrar de lleno ya en lo que sería la exposición. La exposición, como pueden ver, se celebra desde el 30 de noviembre del pasado año, y va a estar abierta hasta el 15 de marzo de este año, por lo cual están todavía a tiempo de poder visitarla, y esa es realmente mi intención con esta charla. Una cosa interesante, y que también la diferencia de la exposición que se hizo en Alcalá la Real, es que parte de estas piezas han sido restauradas, tanto por el museo. En este caso pongo una fotografía de Fuensanta de la Paz, que es la restauradora principal del Museo de Sevilla, que está restaurando uno de los relieves
del martirio de San Juan Evangelista, que se conserva en el propio museo, o también restauradoras ajenas al museo, como es Carmen Baima, que ha restaurado todo el conjunto del el retablo de San Juan Bautista de San Leandro. Un trabajo muy interesante. Vamos a ver que incluso nos ha permitido encontrar datos de autoría de la policromía de este conjunto, y como pueden ver en la fotografía, pues se ha hecho una labor importante y se ha rescatado muchos de los valores perdidos de este retablo. Por tanto, ya solamente por eso creo que ha merecido bastante la pena esta exposición. La exposición, hay que decir que las fotos están prohibidas, aunque para esta conferencia he incluido algunas fotografías de la propia exposición, porque tenía interés en que conocieran o que nos introdujéramos en el propio ambiente de la exposición. Estas fotografías están en internet, las he tomado del internet, también del catálogo de la propia exposición, que creo que es también muy interesante. Lo recomiendo también porque tienen excelentes fotografías, y algunas de las fotografías también de más calidad las he cogido también de la web del fotógrafo Daniel Salvador Almeida, que van a ver que son fotografías excelentes de determinadas piezas que vamos a ver. La escultura que nos abre la exposición es este San Juan Bautista del monasterio de Santiponce. La exposición está dividida en tres grandes partes. Una primera parte dedicada a los grandes encargos retablísticos que realizó, estuvo a cargo de ello Juan Martínez Montañés. Una segunda parte dedicada a lo que se ha considerado imaginería devocional, más bien podríamos decir que son grandes esculturas exentas de este escultor, y una tercera dedicada a sus aportaciones iconográficas. Y dentro de esta primera parte dedicada a los grandes encargos retablísticos, pues quizá uno de los conjuntos más interesantes de su producción sea precisamente el retablo y el conjunto también de esculturas que hace para el monasterio de San Isidoro de Santiponce. La figura de San Juan Bautista que tienen aquí en la pantalla es quizás la mejor representación de este santo en la obra de Montañés. Hay que decir que tanto el tema de San Juan Bautista como el tema de San Juan Evangelista se convirtió en un tema habitual dentro de su obra. Normalmente suelen ir ambos santos en pareja, y de hecho pues parece que en esa época se puso muy de moda la devoción a estos santos, sobre todo en los conventos, y muy especialmente en los conventos de clausura. De hecho, se decía que las monjas estaban divididas como en dos facciones, evangelistas y bautistas, y estos dos retablos suelen estar enfrentados, uno enfrente de otro, en las naves de estas iglesias conventuales, y suelen ser muy característicos de este momento. Y Montañés por eso hizo una gran cantidad de obras relativas a esta iconografía de los santos Juanes. Esta obra nos muestra ese clasicismo de Montañés, esa armonía en la composición, también ese naturalismo en el modelado de las anatomías, que vamos a ver más detalles de otras obras, y creo que es una obra especialmente acertada dentro de su producción. Aquí tenemos el retablo mayor de la iglesia del convento de San Jerónimo, de Santiponce. En la exposición están presentes, como hemos dicho, el San Juan Bautista y el San Jerónimo penitente, que lo vamos también a ver posteriormente. Este conjunto retablístico en parte se debe, o desde nuestro punto de vista, y esto pues es un trabajo que llevé a cabo junto a Antonio Romero Dorado cuando estudiamos la imagen de la Virgen con el Niño de la Catedral de Huelva. Es una obra que creemos que puede estar relacionada con el mecenazgo de los Medina Sidonios. Hay que decir que a un lado y a otro del retablo están los arcosolios con las figuras orantes de los fundadores del monasterio: Manuel Alonso Pérez de Guzmán, el bueno,
Guzmán el Bueno, porque este nombre se va a repetir en toda la familia de los Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, y de su mujer, María Alonso Coronel. Guzmán el Bueno es muy conocido, ¿no?, por ser el héroe de Tarifa, y es curioso porque este señor muere 300 años antes, es decir, en 1309, 300 años antes de la realización de este conjunto escultórico. Por lo cual es muy posible que sus sucesores pues quisieran hacer una especie de homenaje a este señor, que al fin de cuentas es el fundador también de la propia estirpe de los Medina Sidonia, a través de todo este conjunto, y por supuesto con la realización de las figuras orantes de los fundadores. Aquí pongo también una fotografía en la que se ve estas dos esculturas de Guzmán el Bueno y de María Alonso Coronel, en la que Montañés dio pues buena muestra también de su faceta como retratista, una faceta que incluso le llevaría a Madrid, como vamos a ver, a la propia corte, a retratar a Felipe IV. Esto es bastante evidente en el caso de Guzmán el Bueno. Por eso pensamos que el supuesto mecenas de esta obra, Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que será el 8º duque de Medina Sidonia, pudo haber servido su propio rostro como retrato para la propia figura de Guzmán el Bueno. Y es evidente que la figura de Guzmán el Bueno está basado en un modelo real. No tanto la figura de María Coronel, que, como podéis comprobar, es una figura de un carácter más clásico, más idealizado. A fin de cuentas, en estas dos obras podemos ver esa síntesis del estilo de Juan Martínez de Montañés, que va basculando entre el naturalismo y el clasicismo. También dentro de este conjunto de Santiponce se encuentra este retablo de la Capilla del Reservado. Hay que decir que tanto el retablo mayor, las esculturas orantes, como este conjunto escultórico de la Virgen con el Niño, San Joaquín y Santa Ana, se comienzan en 1609 y se terminan en 1613. Estas tres esculturas están presentes en la exposición, pero bueno, vamos a destacar la figura de la Virgen con el Niño, una figura de tamaño pequeño, menor que el natural, que es especialmente interesante porque va a servir de modelo para otras creaciones marianas que hace el propio Montañés posteriormente. Y muy interesante, y es algo que creo que hay que destacar y que yo invito a hacer cuando se haga la visita a la exposición, o cuando si tenéis oportunidad de ver la exposición, es que os fijéis en la tremenda calidad de los estofados, de las policromías de estas esculturas. En este caso se conserva la policromía original y podéis comprobar, ya digo, el grado de calidad de este conjunto. Un conjunto, el de Santiponce en concreto, que no está documentado, desgraciadamente, pero que nos muestra a un policromador excelente, dotado de una gran calidad en la técnica y también en los motivos que están empleados, ¿no? Es curioso porque junto con esa orla con figuras de niños llevando pues emblemas marianos, también tenemos aquí, no sé si se llegará a ver, el anagrama de María, portado también por un angelito, aquí todos los angelitos también que llevan la corona de la Virgen, y todo ello junto con temas, digamos, motivos pintados a punta de pincel, pero también este tipo de decoraciones muy interesantes en relieve, que intentan imitar el relieve de los bordados de estos tejidos de la época, con una técnica, la técnica en relieve de la barbotina, en la que incluso se introducen estos pequeños espejuelos o, digamos, pequeños cristales que intentan pues imitar las piedrerías, ¿no?, de los propios tejidos. Es curioso porque esta técnica también aparece en una obra que conocemos bastante bien, como es el retablo de San Miguel. En el retablo de San Miguel, la figura de San Miguel, también encontramos la misma técnica. La misma técnica que
posiblemente nos pueda hablar de un mismo policromador. Voy a insistir más en este tema posteriormente, pero es algo que por supuesto tenéis que tener en cuenta, y es que Martínez Montañés no policromaba sus esculturas. En esta época existía una clara distinción gremial a la hora de realizar este tipo de obras, y por supuesto estas obras las hacían pintores y doradores. Me refiero a las policromías de Juan Martínez Montañés. Aquí he puesto un detalle para que veáis también la escultura a la que yo me refiero, que lleva pues este tipo de técnicas tanto en las botas del arcángel como también la propia armadura, incluso también en el escudo. El retablo de San Miguel sí tenemos documentación sobre su policromía, pero intervinieron una gran cantidad de artistas, lo vamos a decir posteriormente, por lo cual no existe un estudio formal y de autoría muy necesario a la hora de abordar ese conjunto que aparte de ser escultóricamente es magnífico, la policromía no se queda ni mucho menos atrás. La segunda sala está dedicada a otro gran conjunto retablístico, como es el retablo de San Juan Bautista del convento de San Leandro. Aquí he puesto una fotografía de la propia exposición. Este conjunto lo realiza años posteriores, en 1620 y 1622, y se lo encarga pues un almojarife de la aduana de Sevilla, Juan Peñate. Aquí vemos también como todavía en estas primeras décadas del siglo XVII Sevilla tenía la suficiente riqueza como para que algunos personajes secundarios, digamos, pero importantes también dentro de esa incipiente burguesía sevillana, pues encargaran obras de tanto nivel y artistas de máximo nivel en la Sevilla de entonces. Esto, como sabéis, pues a lo largo del siglo XVII va a ir en detrimento. Sevilla va a entrar en una profunda crisis, como toda España, pero en particular también Sevilla, por toda la relación con el comercio con América, que como sabéis, pues terminará controlando la ciudad de Cádiz. En este conjunto de retablístico vamos a ver una serie de esculturas también que están aquí presentes, y aquí os pongo el retablo para que veáis cómo aparte de que se ha restaurado, pues se han desmontado cada una de las esculturas que aparecen en el mismo. El retablo está dedicado a San Juan Bautista, y bueno, aparece San Juan Bautista predicando en el desierto, el bautismo de Cristo, el momento, digamos, culminante de la vida del Bautista, y luego pues aparecen, aparte de una serie de ángeles con la cabeza cortada del Bautista, lógicamente, pues también figuras relacionadas con la familia de San Juan Bautista y de Jesús, ¿no? Porque recordamos que eran primos, la Virgen, San José, San Zacarías y Santa Isabel, los padres del Bautista. Este retablo además hace también conjunto, como hemos dicho anteriormente, con un retablo también hecho por Martínez Montañés, que no está en la exposición, dedicado a San Juan Evangelista. Es un retablo posterior, de 10 años más tarde, pero también hecho por Juan Martínez Montañés. Aquí os he puesto precisamente señalando dónde está el detalle de la cabeza cortada del santo, que, como que un detalle, fue al desmontarse, fue donde apareció la firma de Montañés y del policromador de este retablo. Aquí pongo un detalle de la cabeza del Bautista, y aquí tenéis la firma que apareció pues con motivo del desmontaje para la exposición, tanto de Juan Martínez Montañés como, bueno, aquí tenemos Juan Martínez Montañés, esta es la firma de Montañés, como la del propio policromador, que fue Baltasar Quintero, uno de los policromadores habituales en la obra de Montañés. Montañés aparece en una serie de artistas. Uno es, por ejemplo, Gaspar de Ragis. Gaspar de Ragis es sobrino de Pablo de Rojas, su maestro, que se viene con él a Sevilla y trabaja en algunas de las primeras obras de Montañés. Pero posteriormente va a colaborar mucho con Baltasar Quintero, con el que establece mucha amistad, y también con un artista importantísimo como es Francisco Pacheco, el maestro de Velázquez.
Aquí os pongo también, bueno, como están las imágenes una vez restauradas de los ángeles que portan la cabeza de San Juan Bautista, muy interesante el estudio anatómico y también de las cabezas, muy expresivas. Y bueno, aquí tenemos la cabeza de San Juan Bautista de Gaspar Núñez Delgado, que está también presente en la exposición junto con este conjunto de San Leandro. Y es una cabeza del año 1591 en la que Núñez Delgado crea un modelo que va a repetir Montañés en esta obra que os comento. Sin embargo, si comparamos esa obra, que está situada aquí, ¿no?, con la imagen de Montañés, vemos claras diferencias, porque Gaspar Núñez Delgado nos muestra un mayor patetismo. Voy a poner la foto anterior para que veáis. Se avanza hacia el naturalismo ya a finales del siglo XVI en Sevilla, pero también veis que la talla del cabello es muy minuciosa, con muy pequeños bucles, muy diferente a lo que vamos a ver en la obra de Montañés. Montañés es un artista que, como hemos dicho, es más clasicista, huye de ese patetismo o ese dramatismo muy acentuado, y eso se ve especialmente en esta obra. Sin embargo, su discípulo Juan de Mesa sí se muestra un poco más cercano al modelo original de Gaspar Núñez Delgado en esta cabeza cortada también de San Juan Bautista que se conserva en la Catedral de Sevilla. Una de las esculturas laterales es esta imagen de la Virgen, que, bueno, dentro de que podía formar parte un poco del trabajo de taller, es una obra especialmente delicada, sobre todo en detalles como las manos y la propia policromía. La policromía de Baltasar Quintero es de una gran calidad. No sé si llegan a ver bien los detalles, pero incluso aparecen, se intenta imitar a través de la pintura a punta de pincel pedrerías, ¿no?, de la propia cenefa del manto de la imagen de la Virgen. Este es el relieve de San Juan Bautista, en el que incluso vemos la figura del Agnus Dei. A fin de cuentas, el Bautista es un profeta que está anunciando la llegada de Cristo, ¿no?, que está representado con esta figura del Cordero de Dios, ¿no? Y en este relieve sí creo que avanza un poco en un cierto barroquismo, tanto las composiciones, que tienen unas ciertas, digamos, líneas diagonales, como la propia cabeza del santo, que es muy expresiva y que incluso en parte nos puede recordar a quizás algunas de las figuras más expresivas que hace Montañés, que son las de la batalla de los ángeles del retablo de San Miguel. Aquí pongo un detalle del pie para que veáis, bueno, y más ahora que se ha recuperado tras la restauración, pues el grado de virtuosismo que tiene Montañés a la hora de tratar elementos anatómicos como este pie, por ejemplo, ¿no? Aquí pongo también, pues, lo que sería el conjunto del relieve del bautismo de Cristo. Además, junto a este relieve aparece encima, pues, una serie de figuras de niños muy interesantes también, porque nos muestra también esa idea también del marilismo que está presente y latente en la obra de Montañés, porque estos ángeles con estas anatomías tan musculosas pues están partiendo de los modelos miguelangelescos, de los que bebe también Montañés, sobre todo a través de los artistas que trabajan en la Sevilla de finales del XVI, como hemos dicho. Este es el relieve del bautismo, como digo, y bueno, aquí pongo también un detalle para que vean cómo ha quedado tras la restauración. Un relieve en la que además Montañés intenta distinguirse de sí mismo, porque hace una composición muy diferente a la que el propio Montañés hace en este retablo, en el retablo que lo vamos a ver después, digamos, en tamaño completo,
que es el retablo de San Juan Evangelista, también del antiguo convento del Socorro, actualmente la iglesia de la Anunciación de Sevilla. Podéis comprobar cómo, incluso aun repitiendo algunos elementos como la figura de los ángeles que están en los laterales, incluso esta especie de rompimiento de gloria con la figura del Espíritu Santo, pues crea dos obras totalmente diferentes desde el punto de vista compositivo. Este es el retablo, este es el relieve que acabamos de ver anteriormente. Este retablo no está en la exposición, pero yo recomiendo si cuando vayáis a Sevilla a ver la exposición, si vais, pues os recomiendo que paséis por la iglesia de la Anunciación, porque este retablo ha sido también restaurado en este último año, y es también uno de todos los conjuntos más valiosos de Montañés, porque aparecen toda una serie de escenas en relieve de la vida de San Juan Bautista. El segundo conjunto que está presente en la exposición del Museo de Sevilla es el conjunto retablístico de la iglesia de Santa Clara, del convento de Santa Clara, una obra que hace prácticamente al mismo tiempo que la de San Leandro, entre 1621 y 1625, y que es el más amplio conjunto escultórico que hace Montañés. El retablo mayor es este. Es especialmente interesante no solamente por sí mismo, sino también por toda la historia que conlleva o que trae consigo esta obra. Esta obra supuso una gran polémica en la ciudad, porque Juan Martínez Montañés no solo contrata la propia escultura y el retablo, la propia arquitectura del retablo, sino también la policromía. Y lo acabamos de decir anteriormente. En esa época existía una clara diferenciación gremial, y esto conllevó pues verdaderamente las quejas de los pintores y policromadores de la Sevilla del momento, porque Martínez Montañés, es verdad que en el contrato que hace de la policromía pues intenta controlar exhaustivamente la calidad de esta obra, pero al mismo tiempo la contrata por un precio mucho más bajo que el que había contratado por la escultura y la arquitectura del mismo. Esto dio lugar a que Francisco Pacheco, que sería uno de los principales colaboradores del artista, como hemos dicho, y además tuvo cierta amistad con él, pues incluso publicara meses después un opúsculo titulado A los profesores del arte de la pintura, en la que se queja bastante de todo esto y intenta establecer esa idea del parangón y de la supremacía, la superioridad de la pintura sobre la escultura, y la necesidad que tienen los escultores de los pintores para que su obra realmente esté terminada y que parezca realmente viva, ¿no? Y lógicamente pues ese control gremial es el que digamos está detrás de toda la historia del contrato de este retablo, y son esas circunstancias sociales que también son interesantes de ver a la hora de adentrarnos en estas obras, ¿no? Montañés hace el retablo mayor. Del retablo mayor vamos a ver que está presente en la exposición un crucificado, que lo vamos a ver ya al final, pero en los retablos laterales de la propia iglesia también son contratados por Martínez Montañés, y cada una de las esculturas de estos retablos también están presentes en la exposición. Por ejemplo, este es el retablo de San Juan Bautista, nuevamente San Juan Bautista. Aquí pongo una foto de la imagen de San Juan Bautista que está presente en la exposición, que, como podéis comprobar, pues parte del modelo que hemos visto en Santi Ponce, aunque parece ser una obra un poco más de taller. Aún así, es una obra que, por cierto, también fue policromada, como todo el conjunto, por Baltasar Quintero. Baltasar Quintero era el policromador de confianza de Montañés. O la figura de San Juan Evangelista, con su símbolo, el águila, que también, pues, en ella vemos quizás un cierto atisbo de barroquismo, sobre todo en esas expresiones un poco más llamativas, no tan introvertidas como vemos en otras obras de Montañés, y esto está mucho más claro en la figura de San Francisco, que preside otro de los altares laterales de la iglesia. En ella vemos una gran expresividad en el rostro, y también
en cierto modo vemos también el uso de diagonales en la propia colocación de los brazos del santo. La siguiente sala tiene una serie de conjuntos también que formaron parte también de retablos que están desaparecidos, y aquí pongo un detalle tanto en el que se ve sobre todo el conjunto que hizo dedicado a San Juan Evangelista para el convento desaparecido de Santa María de la Pasión de Sevilla. Este conjunto desapareció a partir de la Revolución de 1868, en el que el convento fue derribado, y sus obras pues están dispersas. De hecho, pues la escultura principal está en el Museo de Escultura, Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y las pinturas se conservan, las pinturas y el relieve superior del martirio de San Juan, pues se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, después de haber pasado por diferentes vicisitudes, porque desde luego no pasaron directamente al museo. Y es una ocasión única para ver nuevamente este conjunto de pintura y de escultura juntas a través de esta exposición. Es una obra tardía del año 1637, en la que Montañés ya tenía 70 años, es curioso. Y bueno, nos muestra, digamos, esa vitalidad que todavía tenía Montañés a edad tan avanzada, sobre todo para esa época, ¿no? Y nos muestra en esta escultura de San Juan una representación muy original, porque San Juan Evangelista normalmente, y lo como acabamos de ver anteriormente, suele representarse siempre joven, y en este caso pues una representación del santo ya anciano, algo nada habitual en la iconografía de estos santos. Un santo que está representado pues redactando su evangelio. Este conjunto hemos dicho que tiene una serie de pinturas, que son estas que vemos aquí, que fueron hechas por un pintor sevillano de ese momento, como es Francisco Varela. Francisco Varela es también conocido porque fue el autor de uno de los retratos, o el retrato, digamos, confirmado, porque vamos a ver que hay otros dos retratos, pero que no están claramente confirmados, aunque prácticamente se aceptan como tales, de Juan Martínez Montañés. Este retrato está también presente en la exposición, pertenece a la Fundación Focus, y es una obra fechada en 1616. Y además, no sé si lo llegáis a ver, pero tiene una inscripción en la que dice que es el escultor Juan Martínez Montañés a la edad de 47 años. Y aparece modelando una de las esculturas que están presentes también en la exposición, como es el San Jerónimo penitente de Santiponce. Cuando vemos esta imagen o esta representación, este retrato de Juan Martínez Montañés, pues nos podemos preguntar cómo era Juan Martínez Montañés en el aspecto humano. Nos podemos imaginar que es un artista religioso. En parte podemos decir que era un hombre religioso, por supuesto. En aquella época, ¿quién no era religioso? Tuvo varios hijos que fueron religiosos. De hecho, uno de ellos llegó a ser prior o guardián del convento de San Francisco de Cádiz. Él mismo estuvo integrado en cofradías como la Hermandad del Dulce Nombre, del Dulce Nombre de Jesús de Sevilla, actualmente la Hermandad de la Quinta Angustia, en la que incluso dona una imagen cuando entra a formar parte de esta hermandad, y también forma parte de la llamada Congregación de la Granada. Ya hablaremos posteriormente de esta congregación bastante controvertida. Pero al mismo tiempo era religioso, pero también tenemos noticias de que era una persona muy vanidosa. Él estaba especialmente orgulloso de su obra, y el propio Pacheco hablaba de una manera bastante irónica de él. Pacheco decía de él en este opúsculo que Montañés pues no necesitaba que nadie hablara bien de su obra, porque él era el primero que hablaba bien de la suya. O
detalles así, ¿no? Evidente, lo vamos a ver también en algunos de los contratos en el que él se muestra como orgulloso de sí mismo. Pero aparte de todo eso, también hay cuestiones bastante oscuras dentro de su vida. Hemos hablado de la Congregación de Granada, que bueno, estuvo bajo la lupa de la Inquisición. Pero en los primeros años de su vida en Sevilla sabemos que estuvo implicado en un asesinato y de hecho fue condenado a 2 años de cárcel por este acontecimiento, por lo cual vemos que es un personaje bastante rico en cuanto a su personalidad también, ¿no? Tenemos otros 2 retratos. Este retrato está en el libro de los retratos, valga la redundancia, de Francisco Pacheco. Se identifica también con el artista, aunque no está confirmado que sea Montañés, pero por los rasgos físicos se considera que es Montañés. Igual que este retrato que hace nada más y nada menos que Velázquez, y que está en el Museo del Prado, y que es una obra que se fecha hacia 1835, que fue cuando Montañés fue llamado a la corte para hacer el retrato de Felipe IV, con destino a la escultura ecuestre de Felipe IV, que está actualmente en la Plaza de Oriente, y que es una obra de Pietro Tacca, pero que empleó el modelo en barro que vemos aquí, por eso se identifica con Montañés, para esta escultura ecuestre, lo cual nos habla de esa gran consideración que tenía Montañés como retratista. Lo hemos visto en el retrato de Guzmán el Bueno, y seguramente hizo otras obras que no conocemos, ¿no?, pero que demuestran su valía. Aquí hemos puesto una comparativa del retrato de Francisco Varela con el retrato que hace Velázquez. Hay 20 años de diferencia entre ambos, pero podemos realmente ver en sus miradas y en sus rasgos físicos, pues creo que a la misma persona. La segunda parte de la exposición pues comienza con esta fantástica escultura de San Cristóbal. San Cristóbal, de la Iglesia del Salvador de Sevilla. Es, podríamos decir, la primera gran obra conservada de Montañés, una obra de 1597, que se la encarga el gremio de guanteros, y que Montañés hace a la edad de 29 años. Es una obra monumental, no solamente por el aspecto escultórico, sino porque además tiene un tamaño considerable, 2,20 metros. Y vemos además a través de esta obra, después hablaremos de esta escultura que supongo que le sonará. Es una obra muy interesante por la gran perfección técnica a la que llega Montañés ya en esa primera etapa de su vida en Sevilla, a finales del XVI. Y a través de esta anatomía tan musculosa, tan vigorosa, pues nos lleva también a entender esa idea de la consideración de San Cristóbal en general como el Hércules cristiano, y esto está especialmente visible en esta obra, en la que la inspiración en esculturas de Hércules romanas, griegas, pues me parece bastante evidente. Se ha hablado mucho de la influencia de la escultura clásica en Montañés, y que pudo haber conocido a través de la colección de escultura clásica del Duque de Alcalá, en la propia ciudad de Sevilla. En esta obra sí vemos quizá aún una cierta dependencia, sobre todo en la talla del cabello, tanto de la figura del niño como de la figura del santo, con la obra de Núñez Delgado que hemos visto anteriormente. Ese cabello pues mucho más ensortijado, más detallado, que poco a poco irá Montañés dejando. Incluso la propia modelado de los paños, todavía muy anguloso, más detallado, pues está también en esa línea tardomanierista de ese momento, y que Montañés poco a poco irá avanzando hacia un mayor barroquismo. Esta es una visión general de la sala en la que se encuentran las principales esculturas de esta segunda parte, que está sobre todo especialmente dedicada o predomina sobre todo en ella las figuras de santos con un carácter de penitente, empezando por esta escultura que no es de Montañés,
pero que sirve de modelo a todas las que vemos aquí, que es el San Jerónimo de Torrellano. Aquí tenemos otro detalle también de la propia exposición. El San Jerónimo de Torrellano está presente en la exposición, forma parte de la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y es una figura crucial, una figura que se hace en 1525, una fecha muy temprana, y que nos hace pensar hasta qué punto pudo haber sido un gran impacto esta obra en la Sevilla del momento. Una Sevilla en la que se estaba haciendo obras tardogóticas, todavía en el plano escultórico, y que llega este escultor italiano, condiscípulo de Miguel Ángel, bueno, conocido sobre todo porque le partió la nariz a Miguel Ángel y huyó a continuación de Florencia por motivo de este desgraciado hecho, y un artista que tras pasar por Flandes, por Inglaterra, donde trabajó para los reyes británicos, se instala en Sevilla, y en Sevilla pues tiene una vida también de lo más novelesca. Como sabéis, pues murió en la cárcel de la Inquisición precisamente por destrozar una escultura propia. Es curioso, y esta escultura es una escultura plenamente manierista, y como tal es una escultura que está hecha para verse desde diferentes puntos de vista, y esto lo podemos ver en diferentes fotografías, y además de un gran virtuosismo y de un realismo, yo diría que extremo, que, como digo, debió ser una cosa impactante en la Sevilla del momento, hasta tal punto que los escultores, los artistas que estaban trabajando en Sevilla en esos años no estaban preparados para hacer algo así. Vemos lo que es el tratamiento hiperrealista, entre comillas, de la anatomía, que también se ve en la propia cara del rostro del santo, pero un rostro que realmente tiene poca expresividad. Es una figura, como se suele decir, no me gusta nada la expresión, con poca unción, ¿no? Eso lo suele utilizar mucho la historiografía tradicional sevillana. Yo intento no utilizarla, pero bueno, para lo que estamos diciendo, pues nos puede venir bien a la hora de entenderla, ¿no? Y aquí, y esto es muy curioso, yo recomiendo también que cuando se vea la exposición se pase a las salas del museo para ver esta escultura también de Torrellano, también fechada en la misma fecha, en 1525, también para el mismo monasterio, el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, de Sevilla, que hace de la Virgen con el Niño, que es especialmente también realista en cuanto a su representación, ¿no?, de la anatomía y de los rasgos físicos. Y no por casualidad he puesto una Virgen de Roque Barduque, que es 25 o 30 años posterior. Roque Barduque es un artista que, comparado con Torrellano, es un artista muy retardatario, un artista incluso goticista, por lo cual esto nos muestra el gran avance, en lo avanzado que era el Torrellano en su época. Y bueno, ¿cómo pudo tener una gran influencia la escultura de San Jerónimo? Bueno, fue utilizada su modelo por artistas del propio siglo XVI, como Jerónimo Hernández, como Juan Bautista Vázquez el Viejo, y el propio Montañés, a la hora de hacer su San Jerónimo para para el convento de Llerena, que es la imagen que está aquí presente, pues sin duda parte del modelo de Torrellano, y lo vemos en esta comparativa, pero Montañés está menos interesado en esas actitudes un poco inestables del manierismo, esos diferentes puntos de vista. Esta escultura está hecha para verse desde este punto de vista frontal, y la anatomía, aunque es también muy realista, tiene otro enfoque, y por no decir la propia expresión mucho más patética de la cara del santo en la figura de Montañés. Esta escultura es de 1604, como digo, perteneciente al convento de Madre de Dios de Llerena, en Badajoz. Pero la representación clásica de San Jerónimo por parte de Montañés, y a la que llegó pues a sus mayores cotas de calidad, es San Jerónimo que preside el retablo mayor de Santiponce, una obra en la que, como digo, partiendo digamos también del modelo de Llerena, pues llega a sus mayores
cotas de calidad. Es curioso porque esta escultura aparece en el retablo casi como un alto relieve, ya que en el fondo aparece un relieve. Todo lo que es el fondo, digamos, del paisaje que rodea al santo está tratado en relieve, pero el santo está concebido como una obra de bulto redondo. Incluso en el contrato se dice que era una obra que se tenía que hacer así porque se tenía una función procesional, incluso. Aquí os pongo un detalle de la escultura en la que aquí Montañés ya omite ese brazo retrasado, e incluso ya pues coloca el brazo con la piedra con la que se está golpeando el pecho pegado al cuerpo, ¿no? Buscando esa idea también, como digo, de clasicismo, de una obra pues más compacta, ¿no? Junto, por supuesto, con un estudio anatómico pues de lo más exhaustivo. El mismo concepto lo vemos en este Santo Domingo penitente, que está también en la exposición y que hace para el convento de Portacoeli, también de Sevilla, de 1605. Es una obra en la que contrasta mucho cómo es el tratamiento un poco áspero de la túnica, del hábito del santo, con una anatomía pues tratada de una manera muy suave, pero especialmente correcta y muy exhaustiva en sus detalles, y junto con una policromía que fue aplicada por Francisco Pacheco, una policromía además mate, que será característica de estos momentos en Sevilla. Pacheco, en su arte de la pintura, habla precisamente de obras como esta para explicar precisamente lo que es la técnica de la encarnadura mate. Esa idea de la encarnadura mate está en esa búsqueda del naturalismo que uno de los grandes difusores de este movimiento es el propio Montañés. Pero junto con ese naturalismo anatómico vemos que la cara, la expresión del rostro es especialmente idealizada. Y es una belleza y una expresión muy introvertida y buscando siempre, pues digo, ese clasicismo que también está en la obra de Montañés. Ya en una obra más tardía, que es el San Bruno, perteneciente originalmente a la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, pero que actualmente está también junto con la escultura anterior en el Museo de Sevilla, pues una obra ya de los años 30, una obra ya de su época ya un poco, por decirlo de una manera, de anciano del propio Montañés, en la que hace una pieza también extraordinaria, también muy naturalista, sobre todo en el trabajo del propio hábito. Y es curioso porque esta escultura en el museo, cuando está en la sala, digamos, de la exposición permanente del museo, aparece junto con pinturas de Zurbarán, de monjes cartujos. Y esa idea que tenéis todos en la mente, ¿no?, de los monjes de Zurbarán, pues en cierto modo lo vemos aquí en esta visión pues bastante sobria en cuanto también al propio movimiento de la figura a través de la propia escultura de Montañés. Y este diálogo entre Montañés y Zurbarán es muy interesante cuando está la obra en la exposición permanente del museo. Aquí pongo un detalle en la que vemos también esa expresividad muy contenida de Montañés, pero junto a ello un naturalismo que además pues se ve realzado por una policromía pues también de muy gran calidad, aunque en este caso no sabemos quién es el autor de la misma. Y terminando esta parte de la exposición, pues las esculturas de San Pedro y San Pablo del retablo de San Miguel de Jerez. Unas esculturas que en la exposición además tenemos la oportunidad de verlas por delante y también por detrás. Es muy interesante porque podemos ver la técnica de Montañés y cómo las esculturas, esto también estaba en el propio contrato de la obra del retablo de San Miguel, están ahuecadas y no están acabadas por la parte posterior. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, pues se hacía sobre todo para aligerar peso y también para que la propia obra no se abriera
un aspecto, digamos, también de conservación, y también pues un poco también de ahorro, ¿no?, por parte también de la propia obra, porque son piezas que no estaban hechas para ser vistas por detrás, ¿no? Y esto es muy interesante poder verlo en la exposición. La figura de San Pedro y la figura de San Pablo son obras especialmente monumentales. Me parece muy interesante, sobre todo el tratamiento de las cabezas, la expresión pues muy expresiva, entre la redundancia, de las esculturas. Son cabezas muy vigorosas, lo vamos a ver aquí. También aquí vemos también un cierto resabio miguelangelesco, porque son obras, como digo, que tienen una expresión muy vigorosa, tanto la figura de San Pedro como la figura de San Pablo, que vamos a ver a continuación. Y por supuesto la policromía. La policromía es de una gran calidad, y esto también me parece que es interesante de verlo en la propia exposición. Este tipo de cenefas son muy habituales en este momento, tanto en Sevilla como en el resto de España. Son lo que se suele decir el rameado contrarreformista, en la que se omiten cualquier elemento mitológico o fantástico que era habitual en la policromía renacentista, y se sustituyen por figuras naturalistas de pájaros o de ángeles, o incluso, pues, como podéis ver, hay unas figuras un poco de atlantes incluso, en la que todo ello junto a un rameado que es muy habitual en este momento. La policromía, como digo, es de una gran calidad. No está confirmada su autoría, pero vamos a ver que participaron grandes artistas. Esta es la figura de San Pablo, que podemos decir lo mismo. Veis como además los pliegues poco a poco se van haciendo más anchos, más sumarios, en relación con lo que hemos visto en el San Cristóbal. Y esta es la cabeza de San Pablo, que, como digo, tiene ese aspecto casi miguelangelesco, en esa barba tan larga, que en cierto modo nos puede recordar un poco al Moisés de Miguel Ángel. No podía pasar la ocasión de decir algo, un poquito, sobre el retablo de San Miguel. La historia del retablo de San Miguel es bastante larga y confusa. De hecho, el retablo de San Miguel se inicia el planteamiento de hacerlo en el año 1601, pero no se termina hasta casi mediados del siglo. Casi 50 años tardó en hacerse. En un primer momento se planteó hacer un retablo de pintura y de escultura, pero tras diferentes vicisitudes, pues a partir de 1617, cuando Montañés se queda a cargo de la obra y establece, digamos, lo que es la configuración que hoy conocemos. En cualquier caso, fue una obra de una larga duración, porque hubo incumplimientos tanto por parte del escultor como por parte de la parroquia, que no pagaba al escultor. Y también la policromía, en la que intervinieron muchos artistas como Francisco Pacheco, Alonso Cano, Pablo Legot, entre otros, también fue muy conflictiva y duró pues muchos años, y fueron traspasándose las obras de unos artistas a otros, hasta concluirla Gaspar de Rivas en 1641, los años 40 del siglo XVII. En 1641 termina Montañés traspasando la obra a José de Arce, el escultor que hemos visto anteriormente, que hemos comentado anteriormente, un escultor que va a suponer pues un cambio abismal respecto a lo que estaba haciendo Montañés hasta ese momento. A partir de 1633 y 1638 hace las esculturas de San Pedro y San Pablo que hemos visto. Bueno, ¿qué es lo que hace Montañés en este retablo? Aparte de la arquitectura, pues los relieves centrales de la Batalla de los Ángeles, de la Transfiguración, de la Ascensión, y las esculturas que hemos visto de San Pedro y de San Pablo, además de las esculturas de los santos Santiago Mayor, Santiago el Menor, del ático, y otras dos figuras muy desconocidas, que son las virtudes que coronan el retablo. Rápidamente vemos que, sobre todo, lo que más destaca del retablo de San Miguel es este relieve de la Batalla de los Ángeles,
que, como digo, es también de esa época final de los años 30 de Montañés, en la que, junto con una composición totalmente simétrica, ordenada, pues vemos quizás algunas de las esculturas más barrocas o más expresivas del propio Montañés. Lógicamente, también partiendo de modelos manieristas, porque, bueno, quien ve esta escultura, en cierto modo, ese torso contorsionado, también pues podemos acordarnos del Laoconte, que también fue muy influyente en el propio desarrollo del manierismo. La figura de San Miguel, una figura muy clásica, la propia cabeza es especialmente clásica, inspiración en la escultura clásica, pero incluso la figura del demonio tiene una anatomía muy idealizada, pero conforme vayamos bajando en los niveles digamos, de lo que se representaría cada uno de los demonios que aparecen en el relieve, pues vemos expresividades mayores hasta llegar a la parte inferior, en la que la expresividad ya es el límite, ¿no? Lo mismo podríamos decir en cuanto a la composición muy clasicista, muy ordenada de este relieve de la transfiguración, en la que se puede ver, además de esa simetría, pues una separación muy clara entre la parte terrenal y la parte celestial. Igualmente el relieve de la Ascensión. Aquí pongo también fotografías porque son poco conocidas de Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Quizás sean obras lógicamente de taller, pero de una especial interés, ¿no? Y calidad, y también en el aspecto de la policromía, como hemos dicho. O las figuras que rematan el retablo, que son la fe y la paciencia, que son virtudes, figuras femeninas de virtudes, ¿no? Montañés pues termina traspasando la obra. Yo creo que tanto el escultor como la parroquia terminaron hartos mutuamente entre sí, porque bueno, incluso se sabe que la parroquia manda a una persona a visitar a Montañés a Sevilla, y se encuentra pues las esculturas en un patio, y bueno, dicen, bueno, las esculturas están en un estado deplorable, ¿no? Se van a estropear, y al final pues deciden pues traspasar la obra a José de Arce, y José de Arce hace todo lo que son los relieves laterales y las figuras del sagrario, y también de los santos Juanes y de los arcángeles del ático. Y claro, cuando vemos la comparativa entre a la obra de Montañés y la obra de Arce, pues vemos que Montañés es un artista clasicista, pero Arce es un artista plenamente barroco, con esas expresiones, esas diagonales, esa fusión entre la parte terrenal y celestial, que no hay tanta distinción como vemos aquí. Incluso esta figura, este rompimiento de gloria con ángeles músicos, es un cambio abismal, ¿no? Pero bueno, cada artista pues tiene su estilo, y también hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? ¿Qué hizo Martínez Montañés en Jerez? Y esto también lo quería comentar por ser la conferencia en Jerez, creo que era interesante decirlo. Pues hace unas obras que están desgraciadamente destruidas, se perdieron poco tiempo después, como son los Santos Mártires de Asta para el Colegio de la Compañía, que hace en 1604, una obra muy temprana, y que se destruyeron en un incendio en 1679. Son los tres santos, míticos santos de Asta, que desgraciadamente, ya digo, es una obra muy temprana, que hubiera sido algo muy interesante que se hubiera conservado, ¿no? Pero bueno, desaparecieron tempranamente. El propio retablo de San Miguel, que como hemos dicho se hace desde 1617 a 1641, y una obra arquitectónica. Montañés, como fuera también retablista, diseñó retablos, y se le pide el diseño del claustro de Legos de la Cartuja de Jerez, que hace en 1620. Es curioso, ¿no?, como un artista que puede hacer diseños de retablo también puede diseñar obras de arquitectura, digamos, de albañilería o de cantería, como es el patio de coro de Legos de la Cartuja. Aquí pongo la portada del libro de Martín de Roa, el padre Martín de Roa, sobre los santos Honorio, Estiquio y Esteban, en la que aparece una descripción de estos santos, y el patio o claustro de Legos de la Cartuja, una obra también muy clasicista en cuanto a su
a su conformación, ¿no? Su diseño arquitectónico. Pero vamos a terminar con la tercera parte de la exposición. En la tercera parte de la exposición se habla de lo que son aportaciones iconográficas de este artista. Y se empieza por estos santos jesuitas: San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja. Montañés fue el elegido para hacer ambas obras con motivo de la beatificación de ambos santos en 1610, en el caso de San Ignacio, y en 1624, en el caso de San Francisco de Borja. Dos obras en las que además intervino Francisco Pacheco en las policromías, y son piezas que hay que decir que son imágenes de vestir. Actualmente pues están cubiertas por telas encoladas, que parece que no son originales, y son obras hechas para estar revestidas. Tanto en un caso como en otro son obras, aparte de todo lo que es la policromía mate de Pacheco, son obras muy naturalistas, en las que parece que se inspiró Montañés en retratos, en el caso de San Ignacio, o en el caso todavía más claro de San Francisco de Borja. Un santo que aparece representado ese mismo año, 1624, con motivo de su beatificación, por un pintor como es Alonso Cano. Este cuadro está presente también en la exposición, es del museo, del propio museo, y tiene muchas similitudes compositivas, incluso en los modelos físicos de ambos santos, de ambas figuras. Como digo, se basó en retratos del santo, tanto Montañés como Alonso Cano. Y aquí hago un inciso, y es que Alonso Cano fue discípulo de Pacheco, y parece que en el aspecto escultórico, sabéis que fue también escultor, pudo haber también aprendido con Montañés, por lo cual vemos al maestro y al discípulo haciendo dos obras al mismo tiempo muy similares. Una segunda sala está dedicada a la infancia, y la primera pieza es esta Virgen con el Niño de la Catedral de Huelva, una obra por la que siento una especial predilección, porque tuve la suerte, junto con Antonio Romero Dorado, de documentarla hace unos años, y es una obra que Montañés hace para el octavo duque de Medina Sidonia en el año 1616. En un primer momento la hace para la iglesia de los mercedarios del convento de la Merced de San Lucas de Barrameda, y posteriormente decide donarla al convento mercedario de Huelva, que es la actual catedral de Huelva. Esta escultura actualmente preside el altar mayor y está en la exposición, por lo cual pues fue una gran satisfacción poder verla de cerca. Esta escultura parte del modelo que ya había utilizado Montañés en la Virgen de Santiponce, con un detalle muy curioso que se repiten en ambas esculturas, como es como la imagen de la Virgen, como la Virgen coge con su mano el pie del niño. Esto es un verdadero elemento simbólico. Realmente representa un presagio de la pasión, en el momento en el que ese pie será llagado por los clavos de la crucifixión. Y tuvo un gran éxito ese tipo de detalle de la Virgen cogiendo el pie del niño en la escultura sevillana desde el siglo XV hasta el siglo X, a lo largo de todo el siglo XVII. Aquí pongo un detalle en la que destaca sobre todo en esta escultura el naturalismo, un mayor naturalismo de la figura del niño, y sobre todo un clasicismo y una idealización total en el caso de la imagen de la Virgen, que es para mi gusto una de las representaciones más bellas de la imagen de la Virgen en el caso de Montañés. Montañés también representa otras figuras infantiles, por ejemplo esta Santa Ana, maestra, que se conserva en el convento de Santa Ana de Sevilla, una obra de 1627. Esta obra nos ofrece también ese debate que existía en ese momento. El propio Pacheco también estuvo dentro de ese debate de la representación de Santa Ana como maestra.
se llegaba a considerar a algunos autores que era absurdo que Santana enseñara a la Virgen, porque la Virgen no necesitaba ser enseñada, precisamente por ser un ser perfecto. Entonces, Montañés representa ambas figuras totalmente ensimismadas, y ese trasfondo está en esta escultura, porque la Virgen está, digamos, pasando olímpicamente de su madre, porque está totalmente ensimismada en la lectura, mientras que la propia figura de Santa Ana pues también está casi en éxtasis, ¿no? Por lo tanto, ese debate también está presente en esta obra. Las representaciones de Santa Ana Maestra tuvieron mucho éxito y son las más habituales, sobre todo a partir de Montañés y durante todo el barroco. Pero Montañés también utiliza otro tipo de modelo iconográfico nada habitual en esta imagen de Santa Ana, que también está presente en la exposición. He puesto esta foto, que es una foto, digamos, publicitaria de la exposición, para que veáis también cómo está colocada esta parte de la exposición, en este caso es la primera parte de la exposición, estas esculturas. La exposición es muy interesante, una selección estupenda, la museografía es bastante acertada, pero también hay muchas limitaciones, y de hecho pues en la parte central de la exposición pues las esculturas de Montañés pues están coexistiendo con las pinturas de Murillo, por lo cual la falta de espacio pues ha llevado a que este tipo de obras pues tenga que convivir de manera un poquito forzada. Esta escultura de la Santa Ana procede del convento del Buen Suceso. Anteriormente había estado en la iglesia de San Alberto de Sevilla, y la hace ya en los años 30, y es una obra que solo conservamos del conjunto la imagen de la Santa, porque la figura de la Virgen Niña se destruyó en 1931, en el asalto de la propia iglesia, y esta es una copia de Rafael Barbero, una copia bastante buena, por cierto. En esta representación de Santa Ana, pues la Santa aparece como una actitud itinerante, que es más propia de San José que de la Santa. Por tanto, también un aspecto original dentro de la obra de Montañés. Y aquí tenemos una imagen itinerante de San José, que está presente en la exposición, que es este San José de la iglesia de la parroquia de la Magdalena. Una obra muy controvertida, porque ha sido atribuida a Juan de Mesa, incluso a un escultor tan tardío, dieciochesco, como es José Montes de Oca. En todo caso, estoy de acuerdo con los comisarios de la exposición a la hora de calificar esta obra como una obra montañesina. Es una obra que además va a tener también mucho éxito, ese modelo iconográfico del San José itinerante con el niño de la mano, con una policromía que es lo que quizás ha despistado, que es del siglo XVIII. Que tenemos la figura del niño, que quizás no sea la más interesante, pero bueno, no en cuanto a su modelo infantil, pero que ya digo, nos muestra este detalle de la policromía ya del siglo XVIII. Hay que tener también en cuenta eso. Pero quizás el modelo de más calidad y más representativo es el niño del Sagrario, de la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, una obra de 1606 en la que llega a la perfección del modelo. Destaca sobre todo ese clasicismo del desnudo. Es una figura monumental, a pesar de ser un niño y a pesar de ser una escultura de 90 centímetros, es una figura muy monumental, con un contrapuesto pues muy acentuado, que le da ese aspecto también muy clasicista. Y es una obra que tuvo un gran éxito, sobre todo a través de la difusión por medio de vaciado de plomo y peltre. Hay una gran cantidad de obras de plomo y de peltre, que es una alegación, difundidas no solo por España, sino también por Hispanoamérica, de la figura del niño Jesús, entre comillas, montañesino. Y digamos que es la cabeza de toda la serie de niños que siguen este modelo. La penúltima sala está dedicada a las Inmaculadas. Como sabemos, en Sevilla fue pionera en la defensa de la llamada pía creencia,
y precisamente pues están representadas en esta sala pues diferentes Inmaculadas de Montañés. Algunas de ellas vamos a centrarnos solo en algunas, porque otras pues son menos interesantes. Empezando por la del Pedroso, que es la primera que hace, en la que va a utilizar un modelo también del propio Núñez Delgado, esta Inmaculada de San Andrés de Sevilla, en la que vemos cómo Montañés hace suya una serie de características muy peculiares, como esa disposición de las manos y de la cabeza contrapuestas, como esa colocación del manto, la propia luna a los pies con figuras de ángeles querubines. Todo esto lo toma Montañés de Núñez Delgado, pero cuando llega a la perfección del modelo, sin duda, es con la llamada Cieguecita de la Catedral de Sevilla, que hace entre 1629 y 1631. Cuando contrata su retablo, y hay diferentes vicisitudes porque Montañés cae enfermo, hace un segundo contrato, y esto que hablábamos de la vanidad de Montañés dice que él mismo pone en palabras suyas en el contrato que este retablo que contenía esta escultura será una de las primeras cosas que haya en España. Se quedó tan pancho, ¿no? Pero realmente es que es una obra de gran perfección, en la que llegó, pues perfeccionó el modelo ya que hemos visto antes del Pedroso. Y destaca sobre todo pues esa composición tan equilibrada y esa expresión de sumisión que tiene la imagen de la Virgen. Bueno, aquí tenemos también, aquí se coloca incluso tres figuras de querubines en la base de la luna, ¿no? Y esta expresión de sumisión de la Virgen, ¿no?, que es tan llamativa y tan característica del modelo montañesino, y además, bueno, pues llegamos al extremo, ¿no?, de lo que es el ideal de belleza que establece Montañés. Es una obra que está repolicromada también, pero que, bueno, a pesar de todo, una obra que sigue conservando una gran calidad, repolicromada en el siglo XVIII. Como por ejemplo también esta Inmaculada, que es también del conjunto de Santa Clara, que hemos visto anteriormente. Una obra quizás ya de mayor intervención del taller. Y cerrando esta exposición, ya de manera casi al final de la exposición, tenemos esta pintura de Francisco Pacheco. Francisco Pacheco fue un gran creador también de esa iconografía de la Inmaculada. Y aquí aparece la pintura de la Inmaculada con Mateo Vázquez de Leca. Mateo Vázquez de Leca es un personaje muy importante dentro del movimiento inmaculadista en Sevilla, y es un personaje que también tiene relación directa con Montañés. En esta pintura vemos cómo Vázquez de Leca mira directamente y se establece un diálogo directo entre la Virgen y el digamos el mecenas o el donante de la obra. Esta idea de ese trato directo con la divinidad está presente también en el Cristo de la Clemencia, que vamos a ver ya a continuación. Mateo Vázquez de Leca fue también una de las figuras clave de la congregación de la Granada, y esta congregación estuvo claramente relacionada con una idea reformista y estuvo investigada por la Inquisición, por lo cual esa visión de la religiosidad y el contacto con la divinidad sin intermediario también nos puede traer un poco a la mente las ideas protestantes. La última sala es la sala de los crucificados, en la que aparecen estos tres crucificados, y en la que el crucificado más importante pues es lógicamente el Cristo de la Clemencia. Cristo que contrata Montañés, lo contrata con Mateo Vázquez de Leca, que se lo encarga para su oratorio privado. Posteriormente será donado, lo dona a la Cartuja de las Cuevas, y también diversas vicisitudes terminará en la Catedral de Sevilla. Esta obra, pues ya también, pues por supuesto, es una pieza en la que además el propio mecenas le pide que haga una imagen de un Cristo vivo que estableciera un diálogo directo con el fiel. Y es una obra en la que Montañés utiliza
los 4 clavos. 4 clavos siguiendo las revelaciones de las visiones de Santa Brígida. Esto también está en la teoría del propio Pacheco. Y que también, incluso en las obras pinturas de Pacheco y de su escuela, el crucificado de Velázquez, están los 4 clavos, aunque aquí aparecen los pies cruzados. Algo que había utilizado también Montañés en el Cristo del Auxilio de Lima, que hace poco antes que esta obra. Y es curioso, también en el contrato hace alusión a este crucificado peruano y menciona, dice incluso que la imagen que iba a ser para Sevilla la hace para que se quede en España y se sepa el maestro que la hizo para la gloria de Dios. Por lo cual él, como digo, era una persona especialmente vanidosa, ¿no? Aquí tenemos el rostro también por una clara idealización. No sé si lo llegáis a ver, pero la policromía fue también de Francisco Pacheco y aparecen pintadas con gran virtuosismo las lágrimas. La policromía también es estupenda. El segundo crucificado que está presente es el Cristo de los Desamparados de la iglesia del Santo Ángel, una obra en la que ya avanza, es ya un poco más posterior, de 1617, la anterior es de 1603, y en la que evoluciona hacia un mayor barroquismo. Sobre todo, si las comparamos entre ellas, vemos que aunque mantiene esa anatomía muy esbelta, bueno, aparecen los 3 clavos, y las cabezas es mucho más expresiva, aparece mucho más sangre, el sudario tiene unos pliegues mucho más nerviosos, avanza hacia el barroquismo, a lo que también lo vemos si comparamos ambas esculturas, ¿no? Vemos que hay un avance hacia el barroco por parte de Montañés. Y el propio Montañés va a servir de modelo para sus seguidores, como Francisco d'Ocampo o Juan de Mesa en estos crucificados del Calvario y del Amor de Sevilla. Y el último de los crucificados y la última imagen de la exposición es el Cristo que preside el retablo mayor de la iglesia de Santa Clara. Está en el ático. En el ático formando una trinidad muy particular. Es el trono de la gracia o de la misericordia, en la que aparece Dios Padre sosteniendo a su Hijo crucificado. Una imagen de pequeño tamaño menor al natural, en la que Montañés pues avanza también en un cierto barroquismo, sobre todo en el tratamiento de los sudarios. Con esto terminaríamos lo que sería la exposición. Yo sí recomiendo que se visite la sala dedicada a las esculturas de Juan de Mesa que están en el propio museo, porque esto nos puede permitir ver esa faceta de Montañés como maestro de maestros. Y en las esculturas que están en el museo de la Virgen de las Cuevas y del San Juan Bautista, procedente de la Cartuja de Sevilla, podemos ver que al Mesa más fiel a su maestro, no a ese Mesa más expresivo, más barroco, sino a ese Mesa más clásico, ese Mesa que se inspira en el San Juan Bautista de Santa Clara o en la Virgen con el Niño de la Catedral de Huelva, en la que la figura de los niños tiene mucha relación e incluso se ven detalles tan interesantes por su aspecto bastante expresivo y simpático de la colocación de las manos del niño cogiendo, agarrando uno de los dedos de la imagen de la Virgen. Y por supuesto no podemos terminar sin ver la bóveda de la escalera principal del museo, que era la escalera principal del convento de la Merced de Sevilla. Y esta bóveda de yesería la pongo porque en ella interviene un artista jerezano, Alonso Álvarez de Albarrán, que es discípulo documentado de Montañés. Con este último guiño a Jerez, pues acabo esta charla, animando encarecidamente a que vayan a Sevilla y visiten esta exposición, que creo que es irrepetible. Nada más, muchas gracias.